Los muros megalíticos de Sacsayhuaman desafían la ingeniería moderna y un nuevo estudio finalmente ha revelado el porqué. Se trata de piedras más grandes que casas, algunas de más de 100 toneladas encajadas con tal precisión que durante 500 años nadie pudo introducir la punta de un alfiler en las juntas. No contienen argamasa, se asientan en uno de los lugares más sísmicos del planeta y aún permanecen en pie, mientras que los edificios erigidos por quienes conquistaron a los incas se derrumbaron a su alrededor. Al igual que muchos sitios incas, Sacuán presenta una asombrosa mampostería, pero no toda se atribuye a los incas. Los ingenieros pasaron siglos sin poder explicarlo. En 2024, 4 de ellos dejaron de adivinar y realizaron la prueba que lo cambia todo. Piedras sobre Cusco. Permítanme contextualizar adecuadamente, porque la ubicación de este muro es tan importante como su construcción. Sacsayhuaman se asienta sobre un escarpado promontorio rocoso en el extremo norte de Cusco, la capital histórica del Imperio Inca, en lo alto de la cordillera de los Andes peruanos. El sitio se encuentra a una altitud aproximada de 3.700 metros, unos 12,0 pies sobre el nivel del mar. Desde sus terrazas se obtiene una amplia y dominante vista del valle. Cusco fue el corazón político y religioso del imperio más grande de la América precolombina, y Sacsayhuaman fue la estructura más grande que jamás construyó el Inca. Aquí está el primer error que comete la mayoría de la gente. La colina no estaba deshabitada cuando llegaron los incas. La zona había estado ocupada mucho antes de que el imperio alcanzara su máximo esplendor. Las primeras secciones fueron construidas por la cultura Quilqui, que había habitado la región durante siglos. En 2008, los arqueólogos hallaron más ruinas en la periferia del sitio que también se cree pertenecen a Quilca. Nos encontramos ahora en la cima de la montaña, donde se alza una fortaleza. Podemos observar parte del edificio, así como los restos de los muros y los cimientos. No se trata de una construcción puntual, sino de un lugar edificado, ampliado y reconstruido a lo largo de un extenso periodo, siendo la obra de cantería más monumental la del periodo incaico. Esta fase monumental corresponde a un gobernante específico. Según los cronistas españoles y el registro arqueológico, las grandes murallas se construyeron durante el reinado del gobernante inca Pachacudi, quien gobernó en el siglo XV, y la obra continuó bajo el mandato de sus sucesores. La datación por carbono de la materia orgánica asociada a las murallas sitúa la construcción principal aproximadamente entre 1438 y 1471. Y no se trataba de una fortaleza solo en el sentido militar. Los investigadores describen Sacsayhuaman como un bastión, un centro ceremonial y un símbolo puro del poder imperial todo a la vez. Incluso hoy, estas construcciones inspiran asombro y admiración tanto entre los historiadores y arquitectos como entre los numerosos turistas. Sus imponentes murallas ni siquiera discurren en línea recta. Se extienden en un enorme zigzag terraza sobre terraza, plegándose sobre sí mismas a lo largo de la ladera de la colina. Durante siglos, la gente ha debatido sobre por qué la silueta de un animal sagrado se proyectaba sobre la ciudad en una ceremonia de defensa. Dejemos esa cuestión de lado. Lo que importa aquí es algo más extraño. Ese zigzag no es solo una forma, tiene una función estructural y vamos a profundizar en ello más adelante. Ahora presten atención a un detalle porque cambia la forma en que interpretan todo lo que sigue. Cusco no se construyó en un lugar tranquilo. Los Andes son uno de los sistemas montañosos con mayor actividad sísmica del planeta, donde una de las grandes placas tectónicas se hunde bajo el continente sudamericano. Perú tiene una larga historia documentada de terremotos catastróficos. Quienquiera que haya construido arquitectura monumental aquí lo hizo a sabiendas de que el terreno es inestable. Esto no es un dato curioso, significa que las extrañas decisiones de diseño que estamos a punto de analizar no eran mera decoración. Hoy en día contamos con maquinaria pesada para mover esas piedras, pero en la antigüedad, especialmente entre los incas, se empleaban enormes cuadrillas de trabajadores que laboraban durante muchísimo tiempo. Eran la solución a un peligro con el que los constructores convivieron durante toda su vida.
El sitio, junto con la ciudad histórica de Cusco, fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1983. Razón por la cual los investigadores modernos se interesan tanto en una pregunta específica: ¿qué tan bien podrán resistir estas murallas? El próximo gran terremoto. El enigma que detuvo un soporte de alfileres en la base de la terraza más baja. Lo primero que llama la atención es la escala. Los muros están construidos con enormes bloques poligonales. Muchos superan los 4 metros de altura y muchos pesan más de 100 toneladas. No son ladrillos. Son rocas del tamaño de pequeños edificios levantadas y colocadas en la ladera de una montaña. Pero el tamaño no es el verdadero misterio. La forma sí lo es. Estos bloques no son rectangulares. Cada piedra es un polígono irregular, con múltiples caras y ángulos cortados para adaptarse a la forma única de las piedras que la rodean. Lo que vemos es una cultura que posee la tecnología para extraer bloques gigantes de piedra. El bloque individual más famoso en la mampostería inca es la piedra de los 12 ángulos, llamada así por las 12 esquinas separadas talladas en ella para que encaje perfectamente con cada bloque vecino. No hay dos piedras iguales y, sin embargo, todas encajan. Piensa en lo que esto realmente implica. Olvídate de todo lo que hace que la mampostería normal sea indulgente. No hay ladrillos intercambiables, ni juntas planas repetitivas, ni mortero que disimule un mal ajuste. Cada bloque es una roca irregular única que pesa tanto como un camión cargado. Y la cara que estás dando forma no encuentra una superficie plana. Tiene que encajar con la cara igualmente irregular, ya colocada del bloque contiguo en múltiples ángulos lo suficientemente precisos como para detener un pasador. Cada bloque es un problema único que solo puede resolverse con las piedras específicas que ya están en el muro. Y no se puede simplemente levantar un bloque de 100 toneladas y volver a intentarlo si no encaja. Por eso, quienes conquistaron a los incas lo dejaron escrito con una expresión cercana a la incredulidad. Después de que las fuerzas de Francisco Pizarro tomaran Cusco, su hermano Pedro Pizarro describió el lugar directamente. Escribió que en la cima de la colina los incas tenían una fortaleza muy sólida, rodeada de muros de piedra, y que en la parte inferior del muro había piedras tan grandes y gruesas que parecía imposible que manos humanas las hubieran colocado. Estaban tan juntas y encajaban tan bien que la punta de un alfiler no cabía en ninguna de las juntas. Además de lograr tal precisión en las juntas como las del Suajan, se habrían tenido que realizar múltiples ajustes y muchos traslados minuciosamente calculados de los bloques de piedra. Sean precisos con esa cita, porque la precisión es el punto clave de esta historia. Esa frase proviene de Pedro Pizarro, un testigo presencial que estuvo allí en el siglo XVI. No se trata de una exageración moderna ideada para un documental. Son soldados europeos con armadura buscando las palabras que no encuentran. Otro cronista, Pedro Chá de León, dejó constancia de que decenas de miles de trabajadores participaron en el traslado de los bloques con fuertes cuerdas. El muro era real, el trabajo era real y el asombro era real. Y ese asombro era más que la reacción de un turista. Estos hombres habían cruzado un océano. Habían contemplado la grandiosa arquitectura de piedra de Europa. Catedrales, castillos, murallas erigidas por los constructores más avanzados de su época. No se impresionaban fácilmente con un montón de rocas y se paraban frente a aquello y escribían que parecía imposible que manos humanas lo hubieran hecho. Eso no es asombro ante algo grandioso. Es la incomodidad particular de un experto al contemplar una obra. No pudieron reproducirlo. Si esa es la pregunta que te impulsa cómo las manos humanas realmente hicieron esto, entonces este canal es para ti. Reunión de arqueología real, ciencia real, sin temas extraterrestres y sin respuestas fáciles. Suscríbete y quédate conmigo, porque en 2024 4 personas finalmente dejaron de discutir sobre esto y realizaron la prueba que da la respuesta. Lo que nadie pudo explicar, ni los españoles en el siglo XVI, ni los ingenieros que vinieron después, ni los turistas de hoy, es lo que ha mantenido este sitio famoso durante 500 años.
¿Cómo se mantienen en pie piedras irregulares de 100 toneladas sin argamasa en una zona sísmica? La prueba que los incas nunca obtuvieron durante la mayor parte de esos 500 años. Esa pregunta no tenía una respuesta real, solo teorías, discusiones y un montón de tonterías. Luego, en 2024, 4 investigadores decidieron dejar de adivinar y realmente ponerlo a prueba. Imagina lo que hicieron, porque esta es la parte que realmente me impactó. Un equipo formado por Lipa, Tarquipa y Goea, vinculados a instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Perú, visitó un tramo real de la muralla de Sacsayhuamán y lo reconstruyó digitalmente, no como un bloque sólido, piedra por piedra. Modelaron cada roca irregular como un cuerpo rígido independiente. Las superficies adyacentes de los bloques presentan a menudo un complejo relieve tridimensional. Esto puede ser útil y eficiente para las zonas de alta actividad sísmica que no son infrecuentes en esta región. Recrearon cómo todos esos bloques separados se presionan, se inclinan y se rozan entre sí. Luego, integraron esa pared digital en un modelo de elementos finitos. La misma familia de herramientas que los ingenieros usaban para probar la resistencia de puentes y rascacielos modernos, y lograron algo que los constructores incas jamás habrían podido hacer. Le introdujeron 3 terremotos reales registrados en Perú, y luego observaron. Reprodujeron el temblor y observaron cómo se movía el muro. Observaron dónde se desplazaban las piedras. Observaron el punto exacto en el que comenzaría a fallar. Reflexionen sobre esto un momento. Tomaron un muro sin argamasa del siglo XV, lo recrearon bloque por bloque y lo sometieron a terremotos reales para ver qué lo rompería. Esa es la prueba que los incas nunca tuvieron. Y el resultado es la razón de ser de este video. Lo que la simulación encontró aquí es lo que hizo el muro. El análisis reveló que la sección se comporta bien bajo temblores moderados, pero que podría sufrir daños significativos y ver comprometida su estabilidad estructural bajo fuertes terremotos superficiales, específicamente aquellos con una aceleración máxima del suelo superior a aproximadamente 0,2 GE. La aceleración máxima del suelo es simplemente la medida estándar de ingeniería para cuantificar la violencia del movimiento del terreno durante un terremoto. Es importante ser honestos sobre su significado, ya que la versión honesta resulta más interesante que la exagerada. El estudio no afirma que el muro sea indestructible, ni que esté más allá de toda comprensión humana. Su utilidad va más allá. Determina las condiciones bajo las cuales la estructura se comporta correctamente y el umbral a partir del cual se vuelve vulnerable. Los investigadores explicaron claramente el motivo de su investigación, no para idealizar el muro, sino para protegerlo. El objetivo principal del trabajo era contribuir a reducir la vulnerabilidad sísmica de estas estructuras para su preservación. Sin embargo, tras esos datos precisos, se esconde un hecho sorprendente. Este muro no se diseñó con software de elementos finitos, códigos sísmicos, ni datos registrados de movimiento del suelo. Se construyó con piedra, herramientas manuales y el conocimiento acumulado. Y su resistencia ante cargas sísmicas reales es tal que los ingenieros del siglo XXI consideran que merece la pena someterlo a sus simulaciones más avanzadas. Un ingeniero moderno diseña con un siglo de sismología, datos sísmicos, registrados, códigos de construcción estandarizados, pruebas de materiales y precisamente este tipo de modelo informático. Los incas no tenían nada de eso. No tenían física escrita ni instrumentos para medir la aceleración del suelo. Lo que tenían eran generaciones de observación de lo que permanecía en pie y lo que se derrumbaba en una región sísmica. Y funcionó. Así que la siguiente pregunta obvia es la que ha estado presente a lo largo de toda esta historia. ¿Cómo? ¿Qué le hicieron exactamente a esa piedra para que sobreviviera? Un temblor que los ingenieros apenas pueden simular. ¿Por qué funcionan los muros? Esta es la respuesta. Se reduce a 3 características de diseño. Y lo extraño es que solo tienen sentido cuando el suelo se mueve. En un día tranquilo, nada de esto parece especial. Un muro inclinado de rocas de formas irregulares sin cemento. Podría pensarse que es tosco, pero un muro no se pone a prueba en un día tranquilo. Se prueba en los segundos en que la montaña misma comienza a moverse.
y ese es precisamente el escenario para el que se construyeron estas tres estructuras. Empecemos por la inclinación. Las grandes paredes de Sacsayhuaman no son verticales, están erosionadas. Se inclinan hacia adentro a medida que se elevan. Un muro que se inclina hacia su propia masa es mucho más estable frente a las fuerzas laterales que un terremoto ejerce sobre él que uno perfectamente vertical. La gravedad deja de ser el enemigo esperando para derribarlo y comienza a ser parte de lo que lo mantiene unido. Ahora agreguemos el entrelazado poligonal. Debido a que cada bloque encaja con sus vecinos a través de múltiples caras y ángulos, no hay juntas rectas continuas que atraviesen el muro. No hay un plano horizontal limpio sobre el cual la parte superior del muro simplemente se deslice. Cualquier movimiento tiene que luchar contra la forma de cada piedra circundante a la vez. La geometría misma se resiste a separarse. Y ahora, la parte que suena contradictoria, la ausencia de mortero. El mortero es rígido y quebradizo. En un fuerte terremoto, el mortero rígido se agrieta, la unión falla y la estructura puede desmoronarse de repente. Un muro sin mortero de piedras pesadas, ajustadas con precisión, se comporta de manera completamente diferente. Los bloques individuales pueden moverse ligeramente entre sí durante el temblor y luego volver a asentarse disipando la energía del terremoto a través de pequeños movimientos en lugar de canalizarla hacia una junta frágil que se rompe. Las piedras se mueven un poco y luego vuelven a su lugar. Ese comportamiento que permite que pequeños movimientos controlados absorban la energía sísmica se asemeja conceptualmente a las ideas que los ingenieros modernos engloban bajo el concepto de aislamiento sísmico y disipación de energía. Es aquí donde ese plano en zigzag deja de ser mera decoración y se convierte en una solución de ingeniería. Un muro largo y recto tiene un punto débil. Si se empuja lateralmente, toda su longitud tiende a inclinarse. Un muro que se pliega constantemente sobre sí mismo no tiene un único punto débil. Cada cambio de dirección refuerza los segmentos circundantes. Así, un empujón que aplanaría una línea recta se fragmenta y se resiste desde varios ángulos a la vez. Longitud de inclinación. Entrelazamiento y plan no son cuatro trucos separados. Son un sistema integrado y cada parte de él solo cumple su función cuando el suelo intenta destrozar el muro de contención. Aquí viene la parte incómoda. Nada de esto fue casualidad ni primitivo. Los incas desarrollaron una versión práctica de los principios sísmicos modernos siglos antes de que se plasmaran en un libro de texto, lo que plantea una pregunta realmente incómoda sobre quién poseía la mejor tecnología. Y la respuesta a esa pregunta no se encuentra en ningún diario. Está entre los escombros de Cusco, en las piedras que no pudieron llevarse. Esta es la parte de la historia que te pondrá los pelos de punta. Tras la conquista, Cusco fue reconstruida con mampostería y mortero europeos. Durante los siglos siguientes, la región sufrió grandes terremotos. Muchos de esos edificios coloniales sufrieron graves daños o fueron destruidos. La mampostería inca que los rodeaba y se encontraba debajo permaneció intacta. Esto no es una leyenda. Es una observación recurrente en los registros históricos y estructurales, y es la ilustración más clara de todo el punto. La tecnología importada fracasó donde la antigua ingeniería indígena resistió. Ahora bien, la ironía se manifiesta en toda su magnitud. La razón por la que gran parte de Sacsayhuaman desapareció no es que los terremotos la destruyeran, sino que los españoles la desmantelaron a propósito. Garcilaso de Laa, un cronista que creció en Cusco, registró que los colonizadores derribaron la piedra trabajada específicamente para ahorrarse el gasto y el esfuerzo de extraerla y darle forma. Los incas ya habían hecho el trabajo más difícil, así que los conquistadores simplemente la extrajeron y la usaron para construir la ciudad colonial. Y luego, llegaron los terremotos y derribaron esos edificios coloniales. Mientras que los cimientos incas sobre los que se habían construido no se movieron, la estructura lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a los terremotos fue desmantelada a mano para construir las estructuras que los terremotos destruyeron.
Lo que queda hoy en el sitio son en gran parte los bloques que eran demasiado enormes para que valiera la pena retirarlos, los que incluso frustraron los intentos de quienes intentaban reciclarlos. Entonces, si la ingeniería era tan buena, surge la pregunta: ¿cómo lograron mover y dar forma a las piedras de esta manera personas sin hierro ni ruedas? ¿Cómo lo hicieron? Aquí es donde resulta más tentador exagerar y donde la honestidad fortalece la historia, no la debilita. Los métodos exactos que los incas usaron para lograr esta precisión aún son objeto de debate entre los investigadores. No existe un relato único y definitivo paso a paso, pero estamos lejos de desconocer todo y toda explicación seria es completamente humana. Sabemos sobre el trabajo. El imperio incaico contaba con un sistema de obligación laboral organizada a menudo llamado mita, mediante el cual podía movilizar a un gran número de trabajadores para proyectos estatales. Los cronistas españoles describieron a decenas de miles de personas en Sacsayhuamán transportando bloques con pesadas cuerdas. Un imperio capaz de organizar la mano de obra a esa escala podía permitirse una construcción de esta magnitud. También contamos con reconstrucciones que documentan el trabajo físico. El profesor de arquitectura, Jean-Pierre Prosson, documentó largas y complejas rampas dentro de las canteras incas y demostró cómo se podían arrastrar los bloques por rampas hasta la obra, argumentando que se habrían utilizado rampas similares en Sacsayhuamán. Imagínenlo por un momento. No se trata de una técnica mágica, sino de un enorme y paciente camino de tierra y piedra con rampas, construido específicamente para que una roca del peso de un camión cargado pudiera ser arrastrada unos centímetros a la vez por una fila de personas atadas a una cuerda. El explorador y arquitecto Vince Lee, quien ha estudiado cómo los constructores antiguos movían megalitos por todo el mundo, propuso que los bloques se moldeaban para que encajaran con precisión y luego se colocaban en su lugar. Por ejemplo, se remolcaban por una rampa y se bajaban a su asiento final retirando troncos de soporte uno a uno. Así, la piedra se asienta en incrementos controlados en lugar de caer. El moldeado en sí probablemente se realizaba con martillos de piedra. Los canteros golpeaban y pulían los bloques con piedras de percusión de roca más dura, probando cada uno con sus vecinos y retirando material hasta que la superficie coincidiera. Piensen en la disciplina que esto exige. No hay lugar para las prisas. Se ajusta, se comprueba, se retiran toneladas de piedra, se quita más material, se vuelve a comprobar y se continúa hasta que un pasador no pasa. Lo único que aún queda por resolver es cómo transfirieron la forma de una piedra a la siguiente. Métodos que a veces se describen como escritura o plantillas. Esa pregunta es válida y es honesto decirlo. Pero fíjense en qué tipo de misterio se trata. No es el misterio de que esto sea imposible. Es el misterio de que sabemos que fue hecho a mano por personas y aún estamos tratando de descifrar exactamente qué ingenioso método utilizaron. Ese es el misterio de la sofisticación. Razón por la cual las explicaciones populares son un insulto para quienes realmente realizaron el trabajo. Las teorías de esta historia no necesitan ser directas, ya que las respuestas falsas lo empeoran aún más. No existe respaldo científico para la construcción de Sacsayhuamán por extraterrestres. No hay evidencia creíble de que las piedras se fundieran o ablandaran químicamente. No se requiere antigravedad, ni supertecnología perdida, ni una civilización desaparecida. Toda evidencia arqueológica y de ingeniería seria apunta a los constructores, a quienes los cronistas llamaron incas con trabajo organizado, herramientas de piedra, rampas palancas y un dominio extraordinario del comportamiento de la piedra. Y la razón para descartar esas teorías no es solo que carezcan de fundamentos, sino que roban la mejor parte. La idea de que los extraterrestres lo hicieron reemplaza una historia real sobre la brillantez humana con una historia donde los humanos no hicieron nada. La versión real es la afirmación más asombrosa. Tiene la incómoda propiedad de ser cierto. Entonces, ¿qué nos deja el estudio de 2024 una vez que se eliminan las tonterías? ¿Qué aprenden realmente los ingenieros modernos? Volvamos al título.
desafían los muros megalíticos de Sakai-Juan a la ingeniería moderna? La respuesta precisa es mejor que un sí o un no. No infringen las leyes de la física y los ingenieros modernos no están indefensos ante ellos. En 2024, los ingenieros modelaron uno de estos muros piedra por piedra y simularon terremotos reales en él. Pero lo que reveló ese análisis es que el muro incorpora inteligencia de diseño sísmico, geometría accidentada, entrelazamiento poligonal y disipación de energía sin mortero. Eso merece ser estudiado con las herramientas computacionales más avanzadas de las que disponemos. La misma inteligencia que ayudó a que esta estructura perdurara más que los edificios que una civilización posterior, supuestamente más avanzada, apiló sobre ella. Piensen en lo que realmente significa desafiar aquí, porque la versión honesta es la más contundente. No significa que los muros sean imposibles. Significa que un constructor del siglo XV, sin instrumentos ni conocimientos escritos de física, tomó decisiones de diseño y un equipo de ingeniería de 2024, equipado con software de elementos finitos, datos sísmicos registrados y un siglo de sismología, decidió tomar lo suficientemente en serio como para simularlas. La palabra desafiar no se refiere a magia. Se refiere a una respuesta de hace 500 años que los ingenieros modernos aún contrastan con su trabajo, y ese trabajo continúa. Los investigadores siguen estudiando el comportamiento estructural de la mampostería inca para clasificar los diferentes tipos de muros en todo Perú y documentar estos sitios con topografía digital moderna y modelado tridimensional. No como curiosidades, sino como ingeniería. Cada escaneo, cada modelo, cada simulación es un especialista moderno que reconoce tácitamente que hay algo valioso que aprender. Los muros se tratan como lo que son un ejemplo funcional y comprobable de una construcción antigua y resistente. Eso es lo que realmente lo cambia todo. Durante mucho tiempo la explicación popular fue la de la primitiva apilamiento de piedras o la intervención extraterrestre. La evidencia no respalda ninguna de las dos. Respalda algo mejor. No se trataba de simples montones de rocas, y no fueron construidas por nadie más que seres humanos. Eran estructuras sumamente sofisticadas, diseñadas deliberadamente para uno de los entornos sísmicos más peligrosos del planeta, por personas que comprendían su mundo lo suficientemente bien como para construir algo que aún permanece en pie y que sigue siendo objeto de estudio 5 siglos después. Más de 500 años después de la caída del Imperio Inca, las murallas de Sacsayhuaman siguen erguidas sobre Cusco, no como reliquias de un pasado primitivo, sino como evidencia de una maestría en ingeniería que la ciencia moderna apenas comienza a comprender por completo. Reflexiona sobre esto antes de irte. Un pueblo sin herramientas de hierro, sin ruedas y sin conocimientos de física escrita, construyó una muralla tan sólida que la civilización que los conquistó la desmanteló para aprovechar sus partes. Levantaron sus propios edificios con los pedazos y vieron cómo estos se derrumbaban en los terremotos, mientras la muralla original permanecía intacta. Repítelo. Los conquistadores no solo perdieron esa contienda, ni siquiera sabían que estaban en una. Creían ser los más avanzados. Estaban parados sobre la prueba de que no lo eran y la usaron como grava. Esa es la parte que debería quedarte grabada. No es que la muralla sea misteriosa, sino que las manos humanas trabajando la piedra superaron en ingeniería a quienes vinieron a reemplazarlas. Y las piedras siguen ahí sobre Cusco, llevando la cuenta. Así que dime en los comentarios si tuvieras que mover una de estas piedras de 100 toneladas montaña arriba solo con cuerdas, troncos y personas. ¿Crees sinceramente que podrías organizarlo? ¿Y qué parte de este sitio te gustaría tener delante? Si quieres más de esto, la verdadera historia desenterrada de entre los mitos y las respuestas fáciles, suscríbete y quédate conmigo. La siguiente es aún más difícil de creer y es igual de impactante.